cuenta que estos grandes a los que admiraba, la iluminación era una parte súper importante. La iluminación, por lo menos en lo que refiere al interiorismo, es un punto esencial y fundamental. Bueno, no fue un pequeño reto, pero el iluminar una serie de barcos parecía pequeño, o sea, era como angosto, ¿no? Tú en un barco vives muchas experiencias en un espacio reducido. Y querían la iluminación azul y roja, que era como, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Podrá de manera inteligente adaptar un poco a tus hábitos, que es algo en lo que también estamos trabajando y es interesante a nivel eficiencia. Buscan experiencias y emociones, y la luz emociona. Que la luz pueda mejorar el bienestar de las personas, sobre todo en el ámbito hospitalario. You, Espacios que Hablan, es un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores, con foco en hoteles y restauración. Cada mes, un episodio nuevo con una personalidad del sector. Bienvenidos a este nuevo episodio de Espacios que Hablan, programa especializado en diseño de interiores, donde profundizaremos con invitados del sector en el diseño y la restauración. Soy Laura Huerta, directora de You Interior Design. Hoy tenemos una invitada muy especial, Raquel Gutiérrez, directora general de Polite. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Raquel, cuéntanos cómo han sido los inicios del estudio y de la creación de Polite. Bueno, pues al final Polite surge como consecuencia de dar respuesta o dar como una especie de traducción a todo el mundo de la arquitectura y del interiorismo para facilitar un poco el idioma, ¿no? O todo el mundo de la iluminación. Es verdad que tanto yo como mis socios somos arquitectos, tenemos una formación bastante, bueno, no sé si creativa, ¿no? Que se puede decir en nuestro sector. Y desde que yo empecé la carrera empecé a trabajar en el mundo de la iluminación. Yo me daba cuenta que era un mundo que no estaba del todo integrado en la arquitectura, tampoco se entendía muy bien como una parte fundamental. Pero sin embargo, estudiando, colaborando con grandes maestros, ¿no? Que tuve la oportunidad en mi época de becaria y de inicios, como son todos, de la talla de Zumthor, de Chipperfield, me di cuenta que estos grandes a los que admiraba, la iluminación era una parte súper importante. Y dije, bueno, ¿por qué no trasladar? Evidentemente ha sido un proceso de años hasta construir Polite. ¿Por qué no crear una empresa en la que seamos nosotros los que implementamos esas soluciones lumínicas, elegimos el por qué un producto o por qué otro y damos respuesta un poco al mundo de la arquitectura y el mundo del diseño? Bueno, a día de hoy, de hecho, la iluminación, por lo menos en lo que refiere al interiorismo, es un punto esencial y fundamental, sobre todo en proyectos de diseño hotelero. Sin vuestra colaboración sería imposible, porque al final es un punto que hace que el proyecto sea excepcional, ¿no? Como hemos colaborado en varias ocasiones, ¿no? Y ha sido, bueno, pues el resultado muy bueno. ¿Cuáles serían, crees tú, los tres puntos que hacen que un proyecto sea diferenciador? Bueno, yo creo que el primer punto es el hecho de que el estudio con el que trabajamos crea nuestro trabajo, ¿no? Que es, en este caso es el vuestro y es un caso muy claro del cual estoy muy agradecida porque no siempre se entiende la iluminación como una herramienta necesaria. Con lo cual ese es el primer punto. No tienes que a veces yo digo, oye, no hay que obcecarse, hay gente que no lo cree y tal, y bueno, pues no pasa nada, pero estudiarlo desde el inicio, desde el proyecto básico, previo al proyecto de ejecución, integrarlo con todos los materiales es el primer punto. El segundo yo creo que es no tener el horror vacui del proyecto, ¿no? Lo que yo digo, cuando trabajas sobre el plano, tiendes a llenarlo todo de puntos, como te han enseñado en la carrera, casi a tres bolillo, como las farolas, ¿no? De voy a cumplir para que todo esté iluminado. Creo que en el mundo del interiorismo, en el mundo hotelero, en el mundo de la restauración, se buscan experiencias y emociones, y la luz emociona, con lo cual tienes que entender que la sombra es parte del proyecto. Y en tercer punto importante es la fidelidad de la ejecución. En este caso, creo que además vosotros que sois un ejemplo de llevar a cabo, ¿no? Una ejecución de un proyecto hasta el final, el tema de la iluminación también, porque a veces tú seleccionas los productos, los colocas, el plano lo aguanta todo, al igual que en la arquitectura el plano aguanta todo. Dices, bueno, yo coloco este aparato a tal distancia, tiene esta óptica, pero la realidad es que luego in situ
las cosas cambian. O sea, un proyecto que cuenta con un natural, por ejemplo, hay que tener en cuenta de qué modo se instala, a qué hora, cómo se orienta. Probablemente la sensación que te dé, pues quizás no es la más, no sé, la que esperabas en un inicio, ¿no? Entonces yo creo que la fidelidad de esa ejecución, o sea, también tener conciencia de que el proyecto no termina hasta que no está vivido, pues es un punto importante. Bueno, y aquí entraría en juego, ¿no? Todo el tema de la regulación, ¿no? Porque aparte de que se ejecute tal cual está diseñado el proyecto, que no siempre ocurre exactamente como nos gustaría, ¿no? Por diferentes motivos en obra. Em, Luego, el tema de la regulación es muy importante, no solo las pautas que vosotros dais, bueno, que hacen que se le dé esas capas al proyecto, sino luego la operación. Una vez que comienza la operación de ese espacio, siempre hay matices que en un principio, bueno, pues creían que iban a ser de una manera y son de otra, y esa adaptación a todas esas circunstancias y escenarios es lo que hacen, bueno, que sea versátil, ¿no? Y que sea funcional, que al final es lo que se quiere de un espacio. Exacto. ¿Hacia dónde crees que va el mundo de la iluminación? Bueno, yo creo que al final la iluminación en pocos años, bueno, pocos, 15 años a lo mejor, casi 20, ha evolucionado de una manera súper rápida en la última fase, bueno, teniendo en cuenta que la iluminación artificial no lleva tantos años existiendo, ¿no? Que es Ujú. que, bueno, es nuestro día a día, pero bueno, hay que pensar que no hace tantos años que contamos con esa suerte. Dicho esto, en los últimos años, con toda la introducción del LED, de Internet, ¿no? Que eso está a la orden del día para compras de todo tipo. En el caso de la iluminación, a mí me parece como curioso la cantidad de abanico de posibilidades que hay de comprar cualquier cosa, ¿no? Y a raíz de eso, aunque muchos pueden pensar, bueno, lo tiene todo el mundo, tienes un mercado como muy accesible al día a día, eso complica más la situación y hace que estudios como el nuestro, por suerte, tengamos como más cabida o seamos un poco más necesarios, si se permite decirlo, porque es como cuando yo le digo a los alumnos, cuando les doy clases, les digo, mira, vamos a hacer un ejercicio, vamos a buscar en Amazon, en cualquier buscador, una característica de producto que tú quieras, ¿no? Tú dices, no, luz cálida, voy a poner luz cálida. Claro, Ujú. el mundo se te abre y hay ya tanto espectro en ese tipo de producto que es casi imposible, incluso para nosotros que estamos única y exclusivamente dedicados a esto, cada día te sorprende alguna novedad. Entonces, yo creo que el mundo de la iluminación, como todo, va rápido, va evolucionando, pero es necesaria. Yo siempre digo, es un ingrediente que está en todo tipo de proyecto, ¿no? Por suerte para nosotros tenemos la posibilidad de colaborar con muchas disciplinas, desde museos, hoteles, restaurantes, hospitales, universidades, retail. Entonces, es como la sal de todos los Sí, proyectos. sí, además es lo que le da el sabor, ¿no? Al Sí, o proyecto. sea, yo creo que es lo que te hace un proyecto insulso o te lo hace un Sí. poquito más enriquecedor. Entonces, yo creo que el mundo de la iluminación evoluciona de una manera vertiginosa y creo que además en no muy largo plazo, pues la iluminación se podrá de manera inteligente adaptar un poco a tus hábitos, que es algo en lo que también estamos trabajando y es interesante a nivel eficiencia, pero creo que hace falta profesionales que traduzcan y un poco pongan a servicio todo ese mundo que hay detrás. Porque realmente os encontráis ante un mar azul, ¿no? Porque realmente, igual que estudios, ¿no? De diseño de diferentes disciplinas, ya sea arquitectura, interiorismo, paisajismo, sí que hay una gran variedad. De iluminación no hay tantos que sean fuertes como para poder llegar a cabo proyectos como el de un hotel. Es un campo, ¿no? Todavía que está por explorar, ¿no? Y donde es fundamental que se vaya integrando. Mm. Sí, yo creo que por suerte, bueno, esperemos que sea así, aunque yo siempre creo la competencia y es buena, siempre aprendes. O sea, yo creo que de todo, no sé, de todo proyecto, de todo colaborador, de todo que hace algo que puede parecer a lo tuyo, aprendes siempre algo. Sí, pero no sois tantos, ¿no? Ahora No, mismo en el panorama no hay demasiada competencia. O sea, no, bueno, al final el sector es amplio, pero no son muchos los estudios que estáis tan especializados en poder dar ese plus a los proyectos de esa envergadura. no, sobre todo en España yo creo que es algo que ha costado más creer. Yo también pongo el ejemplo que
que creo que es así, el mundo anglosajón, los países nórdicos cuentan con menos horas de luz. O sea, nosotros tenemos mucha suerte. Esa suerte de vivir en un mundo, ¿no? De mucha cantidad de luz, de un país bueno, bastante amable con el clima, también hace que no tengas tantísima necesidad y no es ninguna tontería porque nosotros que trabajamos en todo el mundo es muy curioso cómo, por ejemplo, en países de Asia te exigen unos niveles lumínicos que son mucho mayores de los que tienes aquí, temperaturas de color, por ejemplo. Entonces también aprendes mucho Sí, es de con la la cultura, cultura. ¿no? Va Sí, cambiando la cultura y los sí, usos y costumbres, ¿no? sí, Para los espacios. sí. Eso es muy interesante. Pero luego también en España sí que es verdad que todavía se es un poco reacio, ¿no? Al final parece que, bueno, con que sea regulable, ya es como ya vendrá alguien, lo tocará un poco y ya está. Pero claro, todos esos matices que le dais a los espacios que hacen esa sensación que dicen, no, es que lo quiero acogedor, lo quiero tenue, pero eso no es solo darle un botón y que bajen ciertos parámetros, ¿no? Eso al final lleva un estudio muy grande y lleva una composición que se sale de lo habitual para que sea diferenciado, porque si no al final conseguiríamos siempre lo mismo, ¿no? Entonces es ahí donde todavía falta un poco esa sensibilidad y conciencia, ¿no? De Mm, cara a los clientes, ¿no? mm, Eso es. Cuesta, pero cuando lo vives, o sea, yo siempre lo digo, nosotros ha costado mucho también traducir y sigue costando, esa necesidad. Nosotros, nuestro claim es Not a Lamp Shop, es algo que viene bueno, de una curiosidad, ¿no? Que yo decía, ¿cómo haces un estudio de iluminación sin que parezca que vendes lámparas, ¿no? No estoy discriminando, ¿no? De hecho, mis abuelos tienen una fábrica de lámparas y yo recuerdo de pequeña, pues, los casquillos, el montaje, las tulipas, ¿no? Cómo Mm. cambiaban la sensación esas tulipas que antes usábamos porque no existía tanto mundo, pero yo recuerdo que en función y recuerdo y se sigue viviendo, tú ponías tulipas, depende del color y depende tal, me encantaba jugar de pequeña con esas falditas que decía yo, ¿no? Para crear una sensación u otra. Entonces, el no vender lámparas, que es un poco así, un poco rígido, ¿no? Porque la realidad es que vendemos un producto que es una consecuencia de un proyecto, cuesta transmitirlo al cliente. Entonces, tenemos un laboratorio que es lo que hace lo que llamamos la cocina de la luz, ¿no? Que expresamos, intentamos que quien viene a nuestro estudio experimente de primera mano lo que tú acabas de contar de palabra, ¿no? Decir, oye, tú estás en un mismo espacio, pero cómo a través de las distintas escenas de repente te parece que el espacio es más pequeño, de repente te apetece ponerte a hablar o tomar un café de una manera distendida o te apetece irte porque la luz te está como activando y dices, bueno, tengo claro que aquí tengo que estar e irme. Eso es lo que intentamos trasladar de una manera experiencial, ¿no? A un cliente que todavía no tenga esa sensibilidad. Cuesta y sigue costando y seguramente sigamos evolucionando, pero es una manera que creo que tenemos de emocionar a través de la iluminación. Sí, sobre todo con la iluminación arquitectónica, que eso normalmente les cuesta un poco más, ¿no? Que llegar a entender, ¿no? Los matices Mm, que tienen, ¿no? Pues porque no es tan visual, ¿no? Exacto, Como la decorativa. eso es. ¿Y cuáles serían vuestras fuentes de inspiración? Pues la verdad que las fuentes de inspiración suelen ser los grandes maestros, ¿no? Que llamamos el hecho de haber colaborado con arquitectos de renombre que hayan podido, con los que hayamos podido generar un producto a partir de un proyecto, es una fuente de inspiración, bueno, o de aprendizaje también. Cuando estás frente a un proyecto en blanco, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué puedo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer aquí? ¿O qué puede ser distinto a este proyecto de colocar, no sé, downlights, ¿no? En él. Es entender siempre al cliente, o sea, la finalidad del producto. Casi nuestra inspiración es el cliente y lo que se va a hacer. Al final yo digo que creemos, y mi socio además lo repite mucho, que la luz vende, ¿no? O sea, es cierto que cuando te enfrentas a un proyecto de retail, por ejemplo, tienes que entender el lenguaje que ellos utilizan a la hora de la ceremonia de ventas, por ejemplo, según qué marca te das cuenta de lo distinto que es la luz, el olor, bueno, hay ciertos factores, pero la luz, que es lo que nosotros trabajamos, es una de ellas, con lo cual casi que nuestro cliente o nuestro inspirador suele ser el cliente y entender mucho lo que hay detrás, ¿no? Cómo cuenta ese cliente, qué te llevas a casa, qué experiencia, qué sensación quieres recibir tú cuando vas a ese hotel, a ese restaurante, a esa tienda.
es un poco lo que nos No, inspira. es curioso, ¿no? Sí que es verdad que en toda la parte de retail sí que como que está, ahí sí que lo tienen ya integrado, ¿no? Es parte del discurso de ventas y se sabe que la luz tiene una influencia fundamental, ¿no? Eso tendríamos que poder llegar a trasladarlo, ¿no? Al mundo hotelero para que fuera así siempre en todos los proyectos, no solo en algunos destacados, ¿no? Mm. Mm, Bueno, yo creo que se hace de algún modo de una manera intuitiva. O sea, es verdad que cada vez tenemos más posibilidades y más presencia en proyectos hoteleros, ¿no? Con esa imagen o ese concepto de cuando llegas, igual que hay una recepción, no hay un protocolo mm. de la marca, de cómo te reciben no es lo mismo, bueno, una tipología de hotel que otro, vosotros esto sabéis mucho más, pero a nivel experiencia de usuario también, ¿cómo te sientes o qué jerarquía visual tienes cuando llegas a un hotel, por ejemplo? O incluso la altura, ¿no? De los mostradores, Sí. las texturas de los suelos, la luz, lo que te deja ver, si hay arte y de repente tus ojos se desvían hacia el arte. Bueno, pues yo creo que de algún modo está integrado y yo creo que cada vez, como tú dices, va a más, ¿no? La experiencia de marca que se puede crear a través del interiorismo se deja ver a través de la iluminación. Ujú. ¿Y cuáles serían los proyectos más destacados de vuestra carrera que nos comentarías hoy? Que fueron un reto para vosotros. Bueno, un reto, tengo así como varios en la cabeza, ¿no? Que son a cada cual distinto. Un reto que fue, bueno, no fue un pequeño reto, pero el iluminar una serie de barcos fue algo muy curioso porque el cliente nos pedía que tenía que poner en valor, o sea, el barco al final tiene un espacio limitado, ¿no? Pero quería a través de la iluminación, claro, un barco, las alturas, pues muy, o sea, no era tampoco un crucero, ¿no? Eran barcos de recreo, yates Sí. eh, de propiedades privadas y decían que con mucha buena criterio que es que la iluminación hacía que el espacio parecía pequeño, o sea, era como angosto, ¿no? Tú en un barco vives muchas experiencias en un espacio reducido. Sí, aparte genera esa luz como amarilla, ¿no? Esa es la Sí, sensación general, ¿no? A sí, nosotros que hicimos algún interiorismo de algún yate sí. también nos ocurría esto y es muy curioso, la verdad que sí que es, bueno, Pues explorar un terreno muy especial. sí, decidimos omitir todo tipo de luces en techo y jugar con la luz de manera indirecta, integrándola en cabeceros, en, en mobiliario, jugando con también cuando navegas por la noche, el tono de luz que tienes que utilizar, la luz roja, ¿no? Mm, Esta luz para que por la noche bueno, puedas navegar no molestando a los demás, puedas. Me pareció súper curioso. Es mm. pequeño, pero ese es relevante. O sea, Sí, ¿no? Y que todo tiene que estar anclado, ¿no? No sí, es como, bueno, ves como mucha. pegado en la Sí, superficie, ¿no? exacto. Claro, esto La es, protección salina, la manera de regular, el estar conforme en un espacio pequeño con tantos usuarios. Porque claro, tú al final convives ahí, ¿no? Que se habla mucho de la convivencia en los barcos. Bueno, pues la luz me alegró saber que la gente lo valoraba y que necesitaba nuestro servicio y nuestra, no sé, experiencia para realizarlo. ujú, Otro así que pueda ser relevante y bonito y curioso, el Salón de Reinos, a la hora de la rehabilitación lumínica, ¿no? Cuenta con una obra, pues, del siglo, bueno, de obras de Carducho, obras como muy contrastadas, obras que lo que me gusta de ese proyecto es que originalmente no existía la luz artificial. Entonces, ¿cómo iluminas algo que, bueno, en su día no estaba concebido para ser iluminado artificialmente? Es algo que nunca nos paramos a pensar, pero a veces nuestro cliente no está vivo para poder contar qué querría, ¿no? claro. El arte te emociona a través de la pintura, te emociona a través del claroscuro, todos los recursos históricos, ¿no? Que ha habido detrás del arte, pues iluminarlo me parece un reto que es muy apetecible, muy complicado, porque bueno, existen muchos profesionales que evalúan esa pintura, ¿no? O esa, bueno, esa decisión, que son, como son los conservadores, tienes que ser muy cauto iluminando, pero tienes que mantener las intenciones artísticas que tenía un artista como puede ser Zurbarán o Carducho y esas pruebas de luz a horas de madrugada para que no hubiera luz natural, para ver cómo la luz artificial interfería en las obras, es algo que es un proceso que me llevó y que creo que a todos en el estudio nos ha ayudado a, bueno, a valorar el origen y sobre todo a entender
que no hace tanto tiempo que la luz artificial existe. Bueno, yo recuerdo uno de los proyectos que hicimos con vosotros precisamente con las obras de arte y hablando de esto, y la verdad es que el resultado, con vuestra experiencia, ¿no? Tras proyectos como el que comentas, es excepcional. Es que al final no te deja indiferente. O sea, al final la iluminación que tiene hace que la obra resalte el doble. De hecho, nos preguntaron por vosotros precisamente por eso, ¿no? Porque realzaba muchísimo más su obra. Su obra. Ujú. Sí, es importante tener en cuenta lo que quiere el artista. A veces no contamos con él, pero cuando hablamos de obra histórica, pero bueno, es muy interesante y a raíz de eso la obra más inspiradora, yo creo, en la que hemos podido participar fue la iluminación del Moisés de Miguel Ángel. Miguel Ángel, al final, mundialmente conocido como escultor, cuando hace un grupo escultórico en la tumba de la tumba de Julio II en la Basílica de San Pietro in Vincoli, resulta que, muy brevemente contado, él realiza un grupo escultural que realmente estaba iluminado por luz natural. Él inaugura la obra en abril de 1544 con la incisión de la luz en el ocaso, porque era una tumba. Cuando se realiza la rehabilitación lumínica, que es algo muy raro, una rehabilitación lumínica generalmente no se habla, se busca el por qué se quiere rehabilitar lumínicamente algo que ya estaba bien iluminado. Bueno, pues resulta que el Moisés estaba mirando hacia una ventana, hacia el ocaso, y esa ventana utilizaba la pieza como reflector de una lámpara. En su día no existían las lámparas, pero ya Miguel Ángel, un artista como él, utilizó una obra suya para hacer de lámpara a través de las texturas, de los tejidos. Entonces, recrear eso de manera artificial a través del ciclo circadiano y demás, porque esa ventana se tapió en el siglo XX, es un reto que yo creo que es un mantra también para nosotros, decir, oye, recordar que a veces donde no te lo esperas es la fuente lumínica que, pues como el arte, ¿no? Reflejar a través de la obra de Es arte súper es una importante. lámpara, sí. Y bueno, y luego te surgen proyectos como el último que hicimos juntos, ¿no? Que es como una locura, ¿no? De colores y bueno, que la imagen de marca era sumamente especial para Hell's Kitchen. ¿Cómo afrontasteis este reto, ¿no? Este gran reto que todavía seguimos en él. Ya. Bueno, es un proyecto me pareció súper divertido. También creo que venía muy ayudado. O sea, en este caso lo poníais muy fácil porque la conceptualización que ya habíais hecho, el conocer los requisitos y el tener un mensaje tan claro, ¿no? De Hell's Kitchen, el cielo y el infierno, parecía que, aunque parecía difícil, porque es verdad que luego la intrínseca del proyecto, ¿no? Oye, ¿qué tipo de perfil uso para que la óptica te refleje y tal? Que es la ingeniería de valor un poco que podemos hacer juntos. eh, Era divertida, pero sobre todo, bueno, respondes a un cliente, ¿no? A lo mejor idílicamente, según el tipo de restaurante, nunca pondríamos LEDs de colores, Sí, sino sí, nosotros ni tampoco. vosotros ni nosotros. Efectivamente. Pero yo creo que es curioso ser capaces de ejecutar algo que te viene, ¿no? Lo que decías de qué te inspira. Bueno, pues dar respuesta a un tipo de cliente que su imagen de marca es esa y quiere trasladar mediante el interiorismo y la iluminación el sentimiento de cielo e infierno, rojo y azul. Sí, además fueron de los pocos requisitos que nos pusieron como Eh, marca. Querían unas bancadas específicas que, bueno, tenían en otros restaurantes, y querían la iluminación azul y roja, que era como, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Pero bueno, al final el resultado para el tiempo tan sí, extremo, ¿no? Porque ese sí que fue en un tiempo nada. extremo que parecía que no íbamos a ser capaces, pues bueno, no ha sido, ha sido muy satisfactorio. Sí, sobre todo haber podido trasladar no una discoteca a un restaurante, que era una premisa que decíais y repetíais, sino poder hacer vivir una experiencia de lujo o bueno, de sofisticación con un chef de renombre, que al final es verdad que es un igual show business muy americano, Mm, mezclando ese tipo de capas de colores mm. con la acentualización en las mesas, ¿no? Decir, oye, a veces el cliente te dice, yo quiero colores ya, pero estás en un restaurante, entonces que no se confunda con estar comiendo en un reservado de una discoteca a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí la luz y el interiorismo, maclarlo todo es lo que lleva
al Sí, éxito. las distribuciones, las sectorizaciones, el respetar esa parte del proyecto es lo que hace Sí, que, bueno, se consiga el efecto no deseado y no se desvirtúe, porque si no hay una línea muy fina, ¿no? sí. Para que esto pase. ¿Y cuál sería el proyecto en el que más habéis tenido que utilizar recursos creativos porque era difícil la instalación? Pues se me viene a la mente un proyecto que hicimos en Formentera que, bueno, al final el nivel de conservación era muy estricto. No podíamos tocar paredes ni techos, pero el cliente quería una iluminación totalmente distinta, respetuosa, ¿no? Con una casa además de un arquitecto, Henry Quille, que era, bueno, la casa era muy bonita, tenía unos huecos muy intencionados, ¿no? Y fue un proyecto precioso porque lo que decidimos fue llevar toda la instalación por los suelos, dejando una holgura. Además, el cliente lo único que iba a hacer era la iluminación. O sea, es un cliente que trabajamos mucho con él y cree mucho en ello y sabía que la iluminación iba a cambiar como el concepto. Decidimos llevar toda la instalación por el suelo, llevando los suelos a una distancia determinada de las paredes y metiendo un sistema que iluminaba todo el perímetro a través Qué de ese interesante. suelo y incluso las obras de arte salían de ahí unos pequeños foquitos para ello. Me pareció muy bonita, el resultado además es espectacular. Es una zona con mucha restricción lumínica, contaminación lumínica hacia arriba, hacia el exterior, al final está protegido, no se podía. Entonces, todo el proyecto es casi como hablar en voz baja, ¿no? O sea, y es muy bonito. Es un lenguaje muy especial, sí, desde luego Mm, es un proyecto para ir a verlo que merece la sí. pena y la solución que habéis creado es increíble. Y Raquel, ¿cuál fue el cliente que os hizo dar el salto? Bueno, al final, trabajar para el grupo Loewe, por ejemplo, es algo que te pone en valor, ¿no? Y además te da un salto internacional, que creo que pudo ser relevante. Yo siempre digo que nuestro día a día o los clientes que realmente, el primero, ¿no? Que al final le guardas mucho cariño, que haya creído en ti, pues al final no era un grupo tan grande, pero era un cliente de repetición que además, bueno, era un residencial muy especial en Sevilla, donde había que restaurar todos los techos, lumínicamente hubo que poner en valor y era un edificio con mucho contenido histórico, es de una propiedad privada, con lo cual no es probablemente el más icónico. Respondiendo a la pregunta es, pues podríamos decir, el Grupo Loewe, que nos ayuda a dar como un salto internacional, pero siempre me gusta recalcar que nosotros trabajamos a distintas escalas y que incluso proyectos más pequeños o menos relevantes son los que también son el motor de nuestro trabajo. Bueno, de hecho, muchas veces el diseño de viviendas y villas al final da casi tantos quebraderos de cabeza como hoteles, ¿no? Al final es Sí, porque es muy minucioso, ¿no? Y al final tienes que tratar con el cliente de tú a tú, ¿no? Y hacerle entender el lenguaje del diseño es bastante más complejo. A mí por lo menos sí, me creo lo que es parece en peor. general. Sí, peor a nivel tiempo, pero algo que nosotros disfrutamos muchísimo. Y es verdad que tenemos la suerte de cuando hacemos ese trabajo, nuestro interlocutor cree mucho en ello, ¿no? O sea, cuando tú ya das el paso a decir, quiero un proyecto de iluminación, ya el cliente está dando por hecho que es un requisito, con lo cual da gusto en ese sentido. Da gusto, pero te piden algo diferente, con lo cual no es un hotel que puedas repetir en Madrid una habitación y se multiplique, sino que es que toda la casa o todo el edificio, Sí, pues cada tiene una área tiene peculiaridad. sus Sí, particularidades, ¿no? es Y más complejo, sí, eso. pero más pasional también. Creas relaciones y amistades pues que te duran toda la vida. Raquel, ¿y cómo sería la iluminación icónica, estratégica y silenciosa para vosotros en un proyecto? ¿Cuál sería el ejemplo de proyecto de estas características? Pues un ejemplo muy visual y además con una anécdota detrás que creo que es como te quedas un poco con las cosas, es la iluminación de las tiendas Valentino. Al final, toda esa imagen de marca se hizo de la mano de David Chipperfield y con la iluminación de Via Vitsuno, ¿no? Que es un poco donde colaboramos. Y para eso creó una pieza que además se puede ver en cualquier tienda del mundo, que es una luminaria dorada con unas lentes, ¿no? Bicóncavas que lo que hacen es traspasar la luz, multiplicarla, bueno, toda la ingeniería del producto. Es muy curioso porque en ese tipo de tiendas el icono es el producto, ¿no? La luz como objeto. Evidentemente toda la luz estratégica que tiene detrás para focalizar, por ejemplo, los bolsos, la jerarquía de no dar prioridad a un bolso frente a otro, eso es muy importante también a la hora de exponer o vender un producto.
que contrasta mucho con la iluminación silenciosa, creo que has dicho, que es curioso porque hace muchos años suministramos una de estas luminarias icónicas, ¿no? Con un precio además relevante en Barcelona, en una tienda que curiosamente cuando yo fui a ver la obra, lo primero que pensé fue, no está, o sea, se ha perdido, no se ha suministrado una pieza de un diámetro, pues me parece que son 43 centímetros, no es tan grande como las de Valentino, pero es el mismo modelo. Y era una pieza relevante. Y cuando llegó a la obra, no, está recibida. Y me decía, no, está montada. Y yo decía, pero ¿dónde está? Entonces la tienda ya estaba abierta y dije, bueno, voy a entrar. En concreto, esto era una tienda de ropa interior de lujo, donde, claro, evidentemente el lenguaje es otro, ¿no? Y resulta que esa pieza estaba en el probador. Y yo pensé, una luminaria de casi 20.000 euros en el probador. Pero claro, el propio manager me explicó, me dijo, nosotros vendemos un tipo de atuendo que es para verte probada y que tú te sientas, evidentemente, ensalzada, ¿no? En ese momento, ceremonia de venta. Entonces, es curioso porque una misma pieza para una marca es un icono que se ve desde la calle y para otro es un icono que está dentro de un probador que evidentemente te hace sentir como absolutamente En el cielo, ¿no? en el Eso es. cielo, o sea, y con una pieza. Entonces, creo que es un ejemplo bastante relevante de cómo un mismo objeto se puede utilizar de una manera totalmente Sí, distinta. las visiones, ¿no? Sí, De lo mismo desde diferentes ángulos, ¿no? Como estrategias de venta. estrategias de venta. Fenomenal. ¿Y hacia dónde crees que iría ahora Polar? Bueno, yo creo que al final continuar en la rueda del mercado de seguir intentando traducir toda esa cantidad de información que hay en el mercado, adaptándose a él, porque creo que hay que entenderlo, o sea, hay que entender que cada vez la fabricación y el proceso es diferente, se optimizan muchos procesos, quizás la parte artesanal, que creo que es importante en según qué proyecto hay que ponerlo en valor, pero también no hay que obviar lo que tenemos delante, ¿no? El ir hacia productos sostenibles, el intentar utilizar siempre productos que de una manera la palabra sostenible no siempre la aplicamos a este producto que también tiene que ser sostenible, sino que el proyecto que tú realices puede ser sostenido en el tiempo. Es decir, utilizar todos esos productos que no sean de usar y tirar de una manera, no sé. Sí, a nosotros nos ocurre igual porque al final todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Bueno, que en todos los ámbitos tiene que estar presente, tiene que ser como más real, ¿no? Que no solo sea, que sea tangible, ¿no? Y que sea tangible y duradero en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo aplicáis vosotros? Nosotros, para según qué proyecto, siempre nos fijamos que el producto que nosotros vayamos a prescribir y a suministrar, si es el caso de que suministramos el producto, realmente tenga primero unas garantías de uso, que es la letra pequeña que a veces no se lee, ¿no? Pero dices, yo compro esto, bueno, vale nada, 20. Ya, y el que tú me estás prescribiendo es que vale 60. Y dices, claro, ¿qué vida útil tiene cada aparato, ¿no? ¿De Sí, qué sí, manera se ha hecho? la calidad Exacto. lo hace todo, ¿no? En la iluminación. Es que al final con las mismas características técnicas, bueno, nosotros que al final hacemos proyectos de volumen muchas veces no se puede y hay que utilizar el que es más económico, pero realmente exactamente con las mismas características técnicas no es lo mismo uno que otro precisamente por la calidad, ¿no? Al final, la durabilidad que tiene eso también forma parte de la sostenibilidad. Es decir, tú debes de poner algo que sea fácilmente sustituible, que la persona de mantenimiento, por ejemplo, Mm. pueda llegar y decir, oye, yo invierto tanto tiempo en sustituir solamente la fuente, por ejemplo, todo el disipador, ¿no? Que se habla mucho en un error común de el LED no emite calor, no, es mentira, la energía se transforma, lo que pasa es que disipa hacia atrás. Entonces, todo ese conocimiento a veces no lo tenemos en cuenta y ser sostenible también es elaborar un proyecto que sea versátil, porque una habitación puede cambiar de mobiliario o un restaurante puede cambiar la disposición de las mesas, pero tu iluminación tiene que estar un poco adecuada que puedas, sin cambiar el producto y volver a comprar material, adecuarlo, ¿no? Entonces esas soluciones forman parte también de un proceso, de un proyecto sostenible. También el producto es una consecuencia de ese proyecto, pero creo que hay que valorar toda esa cadena de proceso. Sí, y que no sea todo integrado, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? Exacto, Que el de mantenimiento no tenga que comprar la pieza nueva entera, sino que pueda tener exacto. el elemento solo para sustituirlo. ¿Y qué te sigue motivando de cara a los proyectos? Bueno, siempre tienes proyectos sobre la mesa, ¿no? Que te apetecen y que además son un reto. Ahora mismo
Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de oficinas que al final parece lo más aburrido, ¿no? Tienes que cumplir normativa, pero estamos diseñando un producto que al final responde a unos requisitos arquitectónicos, ¿no? Del estudio de arquitectura, que quiere una pieza especial, pero además energéticamente es válido, es decir, pasa por todas las certificaciones que ahora está muy de moda, ¿no? La certificación LEED, WELL, BREEAM, bueno, de moda quizás no sería la frase, pero es algo que está presente en nuestros proyectos, ¿no? Tanto de hoteleros Sí, como de comienza a ser un oficinas. requisito, ¿no? Bienestar. Ya habitual. Está muy bien que se intervenga la palabra bienestar en los proyectos porque la parte lumínica interfiere, ¿no? El sonido también interfiere y al final somos personas que vivimos en un mundo en el que no siempre ya estamos adecuados a me amanece, voy a trabajar y anochece, me voy a casa. Por suerte, por desgracia, pasamos mucho tiempo en espacios que no tienen luz natural y que además no ocupan las horas del día del ciclo circadiano normal. Entonces, toda esta parte del bienestar que nosotros aplicamos, por ejemplo, a oficinas, que son retos, también desarrollamos una parte que te sigue motivando en el día a día, ¿no? De proyectos, es el aplicar estos conceptos al bienestar humano, ¿no? O sea, hablamos mucho o yo, por ejemplo, estoy haciendo una tesis acerca de el bienestar en las personas, sobre todo en el ámbito hospitalario. Los hospitales tienen luz, efectivamente no, y en los hospitales ocurren cosas que no siempre son o nunca son de agrado, ¿no? O sea, tú pasas un tiempo ahí, igual que una oficina, he puesto el ejemplo de oficina, pero creo que lo que más nos motiva es que la luz pueda mejorar el bienestar de las personas en ámbitos como pueden ser. Me parece fundamental, bueno, los dos ejemplos que has puesto, ¿no? El caso de las oficinas, porque al final no es un tema de que la luz cumpla, ¿no? Al final tienes que generarte ese bienestar, ¿no? Porque pasamos muchísimas horas de nuestra vida allí y al final te acompaña. Entonces, bueno, que sea una iluminación agradable y no simplemente que cumpla la norma es diferenciador, ¿no? De cara, bueno, pues al ánimo general de todo el equipo. Mm. Y a los hospitales ni qué decir tiene, porque bueno, eso es un gran reto, porque no conozco un hospital que esté bien iluminado. Al final, normalmente la gente cuando va allí es porque tiene problemas, ¿no? Entonces, al final, bueno, esa sensibilidad, ¿no? Emocional que en ese momento necesitan un acompañamiento me parece un gran reto para todos nosotros. Sí, creo que además no es probablemente el más comercial y de lo que poco se habla, pero algo que en un momento todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Entonces también hay que hablar del personal que trabaja ahí, porque nos pensamos siempre que el trabajo son oficinas, ¿no? Pero hay mucha gente que desarrolla su día, su noche, en un sitio donde la luz es terroríficamente pulsante, ¿no? O sea, se ha demostrado mediante estudios científicos cómo la luz te afecta a nivel cognitivo, a nivel hormonal, a nivel o sea, procesar tu ciclo circadiano, ¿no? O dormir a ciertas horas alteradas, también tiene mucho que ver con la luz que tú recibes, ¿no? De manera natural o artificial. Entonces, son instituciones en las cuales pues a veces no se habla, ¿no? O no son proyectos que puedas decir, bueno, he hecho esto porque no es tan comercial, ¿no? Ujú. Es más una necesidad, pero creo que la motivación de la luz artificial o de Polite en este caso es intentar demostrar cómo la luz te puede aportar un bien en cualquier aspecto de tu vida o en cualquier uso, ¿no? Súper interesante y bueno, ya me irás contando porque parece, bueno, alentador, ¿no? Este tipo de acciones. Y ahora te vamos a hacer, como en cada episodio, te vamos a poner la pregunta de nuestro último invitado. Mi pregunta sería, ¿qué te hace elegir un hotel? Bueno, en respuesta a mi predecesor, ¿no? Que hizo esa pregunta de qué te hace a ti elegir un hotel, es verdad que hay un concepto de marca instaurado que es lo que yo creo que te define, ¿no? Dices, te declina por ir a uno o a otro porque hay una ceremonia, ¿no? De recepción, de un confort en las habitaciones, en el servicio. Yo creo que el servicio es algo también bastante eh, decisivo, ¿no? Cuando además hablas de marcas o de conceptos. Diría que sería el concepto de marca que se ha ido generando en torno a ese hotel. También es cierto que como para ligar un poco con nuestro trabajo y ponerlo quizás un poco más en valor, parte de ese concepto de marca, como hemos hablado, también es la iluminación, es el interiorismo, el tipo de productos que utilizas, ¿no? Para sentirte un poco acorde a lo que estás buscando. Yo creo que ese sería mi...
¿Y cuál sería la pregunta que le dejas a nuestro siguiente invitado? ¿Realmente te preocupa cuando tú llegas a un hotel? ¿La iluminación es algo que te preocupa o que te fijas o es algo que te incomoda y simplemente a lo mejor llegas a un sitio y piensas, no estoy de todo a gusto porque no sé qué falla y probablemente no sepas qué es la iluminación? Me gusta mucho saber esto porque mucha gente que no se dedica a la iluminación o que no es cliente nuestro o que es amigo, dice, ay, me ha incomodado mucho esta habitación porque no podía encender. El irte a la cama creo que es un momento crucial en un hotel y a veces te rompe esa confort o ese decir, jo, estoy en un súper hotel y de repente para irme a la cama tengo que levantarme al pasillo a apagar la luz. Tontería no es tal tontería. Sí, aprendemos mucho, ¿no? De Sí, todos esos comentarios, ¿no? Que te hace gente ajena a todo este mundo, ¿no? sí, el Bueno, que tener. te llegan, ¿no? Y que son fundamentales para ir mejorando los Sí, proyectos. Bueno, Raquel, pues hasta aquí este programa. Millones de gracias por haber compartido este ratito conmigo. Nada, tenemos muchos proyectos en común, ¿no? que irán apareciendo próximamente. Y hasta aquí nuestro último episodio. Esperamos que os haya gustado, que podáis compartirlos y nuestros siguientes invitados no será uno, sino dos, que esperamos que os guste. Adiós, adiós. Has escuchado el último capítulo de Espacios que hablan, un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores con foco en hoteles y restauración. No te pierdas nuestros capítulos en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales.